El día de hoy se están cumpliendo 5 años de lo que fue el inicio de la pandemia, o al menos del ASPO, aquí en nuestro país, ¿no? Y abro para Guille, para Fer, ¿no? Uno recuerda qué estaba haciendo, ¿no? Ese día y cómo cambió totalmente la fisonomía de nuestra ciudad. ¿No? Si bien había, digamos, una previa que nos hacía suponer que se venía una serie de restricciones muy duras, porque estábamos viendo lo que ocurría fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos, en el hemisferio norte, y empezaba a haber una serie de restricciones iniciales, algunos recitales que empezaban a suspenderse, las clases que se anunciaba que también iban a retardarse o tener una modalidad a la distancia. Lo que vino después fue realmente un quiebre histórico, ¿no? Una transformación, un antes y un después. Pasamos a estar en casa, el quédate en casa fue el eslogan, y veíamos esa imagen, las calles absolutamente vacías de cada una de las ciudades de la República Argentina, entre ellas, desde luego, la ciudad de Rosario. Y estas son imágenes que recorríamos nosotros. Sí, tal cual. Bueno, y el trabajo online que llegó para quedarse a partir de esa instancia. Pero como decía Guille, ¿no? Parecía que en algún momento nos iba a tocar, y nos tocó finalmente, como fue en gran parte del mundo, para prevenir, más allá después de las especulaciones políticas que comenzaron a través de los análisis posteriores, pero sin duda que nos marcó a fuego la pandemia en todo sentido, fundamentalmente a las familias que perdieron un ser querido. Calles totalmente desoladas, actividades comerciales prácticamente paradas. Después, bueno, se comenzó a iniciar esto que tenía que ver... flexibilizando cada tanto, pero había avances y retrocesos. Exacto. No fue, digamos, una línea recta en el tiempo, sino que de acuerdo a la cantidad de casos de contagios. Y pronto nos hicimos especialistas todos, ¿no? En contacto estrecho, en hisopado, en aislamiento preventivo. La realidad es que, más allá de todo lo que uno puede analizar, mirando para atrás, pasaron apenas 5 años. Para la historia es muy poco, para la historia de nuestras vidas seguramente mucho. La realidad es que tuvo un impacto enorme en la salud pública. Más de 130.000 argentinos fallecieron producto de la pandemia. Y muchos de ellos, ¿no? Seres queridos que no se pudieron despedir. Y estas son más de las imágenes, ¿no? Recién veíamos los círculos en la zona de la Florida, en la zona del parque. ¿Se acuerdan a la noche, cerca de las 9 21? de la noche, el aplauso para los médicos. Sí, se erizaba la piel, ¿no? Estar en ese momento. Todavía sobre los primeros días, ¿no? del 20 de marzo del 2020, no teníamos precisiones de cómo era este contagio, ¿no? Y algunos, los que nos tocó trabajar, volvíamos de casa, nos sacábamos la ropa, no sabíamos si estábamos radioactivas. Una desinfección profunda. Exacto. Acordate lo que era en la calle, la presencia de fuerzas federales, inspectores que constataban que quienes circulaban eran trabajadores que correspondía que lo hicieran, porque los demás estaban confinados en sus hogares, clases a la distancia, la imposibilidad de cualquier tipo de actividad al aire libre, desde luego la actividad comercial que se desplomó. El Producto Bruto en 2020 cayó 10 puntos. Fue, digamos, una debacle en términos económicos y sanitarios. Estas imágenes son realmente llamativas a la hora de recordarlas, ¿no? En la playa, en la Florida, con los círculos de aislamiento. Y el barbijo. Y el barbijo. Y el alcohol en gel. El alcohol en que gel. se transformó en el compañero del bolso, de la cartera. Íconos de la época, ¿no? Y el distanciamiento, ¿no? La distancia, el take away, el ir a buscar algo y comprarlo, pero no poder tomarlo ahí, no comerlo, no consumirlo. Y esta tendencia que decía Fer, que llegó para quedarse, trabajar desde casa, ¿no? Abrimos una computadora, tenemos una conexión a internet, así empezamos. Y es cierto que muchas empresas terminaron también continuando al día de hoy con esta modalidad de trabajar como el conocido home office. Vamos a hacer un recorrido acerca de lo que significaron estos 5 años del comienzo de la pandemia. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación. Recordá que cuidarte es cuidar a todos. Toda persona que tenga tarjeta de débito, no es necesario que haga la fila hoy. Y van a estar abiertos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Les pedimos por favor que los que están en fila, sepárense. Nadie va a entrar antes por estar pegada a la persona de adelante. Por favor, sepárense. La verdad que encontramos este predio, este territorio conformado por el hipódromo, la rural, donde puede estar
perfectamente adecuado para el alojamiento de personas que, estando de alta o con el diagnóstico definitivo, puedan completar sus días de aislamiento en este lugar. Hay que usar tapaboca cuando estamos en un ámbito público, sobre todo si vamos a un banco o vamos a un supermercado o vamos a un lugar donde hay acumulación de gente. El tapaboca, ¿qué hace? Protege a los demás de lo que todavía menos posibilidad de saber tenemos, que es si somos un caso asintomático. Entonces lo que estamos haciendo es cuidar a los demás. Alumnas y alumnos de cuarto grado de la invencible provincia de Santa Fe prometen cuidar, amar y defender a la bandera de la patria. Le agradecemos a ustedes que están siempre apoyando los controles, la seguridad por este virus y esta pandemia que nos agarra a todos. Gracias a ustedes porque ponen el sacrificio, todo por el pueblo argentino. El pueblo argentino se lo está retribuyendo a todos ustedes, a las policías, a los médicos, a todos. Ustedes son Argentina y nosotros tenemos que apoyarnos. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos a ganar 5! No van a estar aplaudiendo. Bueno, y ustedes saben que él es Emilio, tiene 5 años y es uno de los tantos niños rosarinos que nació en plena pandemia. Por eso estamos trabajando en vivo con Federico Marcucci, con Emilio, con su mamá. Fede, ¿cómo estás? Buen mediodía, contanos. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Así es, ustedes marcaban, 5 años han pasado de la pandemia, de la cuarentena, que por supuesto nos han marcado a todos. Y aquí tenemos una historia muy particular. Él es Emilio, nació justamente en abril de 2020, hace casi 5 años, y Cintia es su mamá, que justamente le tocó atravesar ese momento, ¿no? Su primer y único hijo, y además ella tuvo la particularidad de ser trabajadora esencial. Bueno, una época que sin duda la marcó y bueno, vamos a preguntarle, la vamos a saludar a ella justamente, que nos recibe muy amablemente. Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes Cintia. para todos. Acá estamos cerquita de festejar los 5 años de Emilio y bueno, recordando todo esto que tuvimos que vivir todos, en todo el mundo y bueno, que a nosotros particularmente nos afectó en lo que fue el nacimiento de él. Fue difícil, ¿no? ¿Qué te acordás de aquel entonces? Lo que yo trabajo en la sección de salud, o sea que también era esencial. Nos aislamos previamente, ya una semana antes de que saliera el 20 de marzo el aislamiento para todos, porque bueno, las embarazadas éramos justamente del grupo de riesgo. Claro. Así que bueno, fue muy difícil porque bueno, era estar solos. Mucha incertidumbre, Claro, las todo el noticias tiempo. que veíamos que venían desde Asia, toda la gente muerta, empezaba a ser fuerte también en Europa. Y Cintia. bueno, acá llegó un poquito después, pero Sí, fue difícil. ¿Cómo estás? Te saludamos también El acá aislamiento. desde el estudio, Fer, Guille. Decías recién, utilizabas la palabra incertidumbre, ¿no? Y creo que fue sin dudas así para todo el mundo, para los argentinos puntualmente, pero el hecho de estar embarazada, uno entiende que los miedos aún eran más importantes. ¿Te acordás alguna recomendación puntual que te haya dado tu obstetra en ese momento? ¿Tenías contacto con la gente o quedaste totalmente aislada, más que el círculo extremadamente íntimo? Claro, sí, o sea, era eso lo que nos recomendó mi obstetra, que bueno, yo trabajo con él y yo entré en licencia una semana antes de que empezara el aislamiento, precisamente por recomendación de él. Ah, claro. Y bueno, ¿querés que Cintia, perdón. y puntualmente, bueno, entonces, y desde el nacimiento de Emilio, digamos, ¿cómo fue? Digamos, el momento del nacimiento es todo felicidad, es querer compartirlo con la familia, con los abuelos, primos, tíos, con todos los cercanos. Me imagino que no había ni contacto y que también se complicó probablemente el trato con el pediatra, que también son clave los primeros controles, Claro. ¿no? sí, fue todo difícil. En principio, bueno, el aislamiento hasta que él nació fue un mes
más de un mes que yo estuve acá encerrada, prácticamente sola, porque mi marido también era esencial y salía todos los días a trabajar, y bueno, cuando él se cuidaba muchísimo, por supuesto, porque por el miedo que teníamos, pero bueno, era la vuelta, el sacarse toda la ropa, el alcohol, la bolsa, el spray con lavandina, con agua, fue difícil. Y bueno, después obviamente cuando él nació, el no tener el apoyo, esa red de acompañamiento que de la uno familia necesita cuando es primeriza encima también, sí, fue difícil y se extrañó muchísimo no tener los besos, los abrazos de los tíos, los abuelos, todos los seres queridos, los amigos. Sí, con un vaivén emocional permanente. Por suerte, ¿no? en esta época sí, terrible. En esta época de la tecnología, por suerte, bueno, nos manteníamos en contacto mucho con el teléfono, que era todo el tiempo la videollamada para que lo conozcan, aunque sea por teléfono. Claro, eso era un poco lo que nos permitía, ¿no? Seguir adelante. Sí. Sí, el primer cumpleaños de él, por suerte, lo pudimos festejar. Se hizo, digamos, con el círculo más cercano, reducido, pero bueno, ya se podía hacer reuniones, creo que eran hasta 20 personas. Pero bueno. Bien. Sí, fue difícil no tener la ayuda en el día a día, que quizás, bueno, todas las mamás sabemos que es difícil, el cansancio, el no poder dormir, el no poder darse una ducha tranquila. Y decir en esos momentos, claro, no tener esa posibilidad, que decir que te venga a ayudar una hermana o mi mamá. Cintia, y entonces ustedes lo transitaron, ustedes tres solitos. Tu marido en ese momento, el papá de Emilio, seguía yendo a trabajar, ¿no? Porque lo que dijiste también personal del área de salud. Sí. ¿Eso daba un poquito más de miedo? No, él en realidad es del área de alimentación, pero... No, él era esencial, pero del área de alimentos. Bien. Así que sí, él tenía que salir sí o sí todos los días. Así que bueno, eso era también otra preocupación, porque bueno, nosotros a él lo teníamos, o sea, yo me quedaba con él, me quedé todo el tiempo con él hasta los 7 meses que pude volver a ir a trabajar. Claro. Y desde ahí, desde los 7 meses de él, bueno, pudimos contratar una niñera para que se quedara con él, porque bueno, mi marido también trabaja. Y bueno, y fue la decisión de la niñera, porque la verdad que daba mucho miedo también todavía llevarlo a un jardincito maternal o a una guardería, para que siga así siendo el mínimo contacto posible con el resto de la gente. Claro, bueno, a ver, yo le quiero preguntar a Emilio, a ver qué se acuerda, sé que él era muy chiquito. Canallo pero bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, acá tu mamá nos estás contando tu historia. Bueno, vos eras muy chiquito, ahora tenés casi 5, ¿no? Se viene tu cumpleaños. Sabés que naciste en un contexto muy particular. ¿Qué te acordás? De nada. ¿Qué le contaron? Claro. Estás tímido hoy. ¿Qué te contaron? Es complicado, claro, porque... Sí, O sea, esta vez claro. Belén, que ahora está yendo a preescolar. Está yendo a preescolar, Emilio, Claro. ¿no? Empezaste las clases hace poquito. ¿Cómo fue eso? Si te dije que yo no me acuerdo de nada. No. No, ahora No se de acuerda de ahora de nada, preescolar, de ahora de claro. preescolar. No, De ahora, de las clases que empezaste hace poquito. que te gusta ir al jardín. ¿Te gusta ir al jardín? ¿A qué jardín vas, Emilio? ¿El fútbol te gusta? Contame en qué jardín vas. A la sala. A Rayanes, muy bien. Ah, ahí Muy está. bien, ¿y te gusta? ¿De Central o de News? Emilio. ¿De qué cuadro? ¿De qué equipo? Fútbol, ¿Central o News? River. De River, Ah, de de River, River, claro, claro. De River. Lo vemos Sí. un poco tímido igual a Emilio, pero No, bueno. Vos pero- me decías, Cintia, que generalmente no es así, son las cámaras. Claro, exactamente. ¿Qué te Estamos parece? nerviosos por las cámaras, pero Cintia. no, normalmente no se porta tan bien y es tan callado. Bueno, pero está ahí súper tranqui al pie del cañón para hablar. Te queríamos consultar, Cintia, por esto de... Emilio nació el 28 de abril, ¿no? ¿Es correcto? 28 de abril. Del 2020. Sí, sí. ¿Se te adelantó un poco el parto? No sé exactamente cuánto tiempo, Sí. pero esto puede haber estado asociado al Sí, fueron- estrés, ¿Y ¿no? por De qué lo no? que generó todo esto.
Y sí, se adelantó 3 semanas. Yo tenía programado el parto para el día 19 de mayo, era la fecha que teníamos estipulada con el obstetra, y bueno, se adelantó 3 semanitas y sí, yo creo porque bueno, fue un mes duro de estar más de un mes encerrada acá con las noticias. Bueno, yo había programado hacer un curso de preparto que por supuesto no se pudo hacer. Claro. Estaba todo el tiempo googleando, a ver, buscando información. Sí, o sea, era mucha ansiedad, mucha incertidumbre y yo pienso que eso pudo haber influido un poco también en el adelanto del parto. Sí, de sí, Emilio, sí. pero Sabemos que todo lo que tiene que ver con un embarazo, con una gestación, la mamá, el acompañamiento, no es fundamental estar tranqui y este contexto no contribuye, ¿no, ayudaba Fer? en nada, En al contrario. absoluto, y más con ese contexto que ella misma estaba mencionando, ¿no? Sí, no es para menos. Les agradecemos mucho, Cintia, Emilio, muchas gracias, bueno, Gracias a ustedes. por contarnos su historia. Fede, nos reencontramos en algunos minutitos, dale. Dale, dejamos a Emilio para que salude a la cámara, también lo agradecemos. Muchas gracias y saluda. Chao. Chao. Adiós. Bueno, gracias por Un beso recibirnos grande. y contarnos su historia. Muy amable. Seguimos.